El aire del restaurante Eterna era denso y olía a dinero, a un poder que yo solo servía en copas de cristal tallado. Mis manos, sin embargo, no dejaban de temblar mientras pulía una de esas copas por enésima vez. El murmullo de las conversaciones elegantes era un zumbido lejano, ahogado por el latido frenético en mis sienes. Llevaba un turno doble, y el agotamiento se me clavaba en los huesos como un cuchillo frío, pero no era eso lo que me hacía temblar. Era Marco. Se acercó por detrás, su aliento fétido a vino caro en mi nuca. «La mesa 7 se queja de tu lentitud, Elena. A este paso no vas a poder pagarle las medicinas a tu hermanita este mes», susurró, su voz una caricia venenosa. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. El leve moratón en mi muñeca, donde me había agarrado antes en la cocina, palpitaba bajo la manga de mi uniforme. Cada fibra de mi ser gritaba, una furia impotente que se acumulaba día tras día, servicio tras servicio. Llevaba meses soportando su acoso, sus humillaciones veladas y sus amenazas, todo por mantener un trabajo que apenas cubría las facturas. Pero esa noche, algo dentro de mí estaba a punto de romperse. La gota que colmó el vaso fue una botella de Vega Sicilia de 500 euros. Mientras caminaba con la bandeja en alto, sintiendo el peso del vino y de todas las miradas de la sala, Marco se interpuso en mi camino con una sonrisa ladina. Fingió tropezar, un movimiento sutil que solo yo pude reconocer como intencionado. Su hombro chocó contra el mío con la fuerza justa. La bandeja se tambaleó y por un instante eterno luché por mantener el equilibrio. Pero fue inútil. La botella se deslizó, cayendo en un arco perfecto antes de estrellarse contra el suelo de mármol. El sonido del cristal haciéndose añicos fue como un disparo en la quietud del restaurante. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala, mientras el vino, rojo como la sangre, se extendía por el suelo y salpicaba el mantel inmaculado de la mesa más cercana. Sentí el calor de la vergüenza subir por mi cuello, una ola de humillación tan intensa que me dejó sin aire. Sabía que esto era lo que él quería. Por cierto, si historias como la mía, sobre momentos en los que todo parece perdido, resuenan contigo, te agradecería mucho que te suscribas al canal y le dieras a me gusta. Tu apoyo significa que más gente puede encontrar un refugio en estas narraciones. La risa ahogada de Marco fue la cerilla que prendió la pólvora. Todo el dolor, la rabia y la frustración de meses de abuso convergieron en un único punto incandescente. Me giré, cegada por una furia roja, con la mano levantada, lista para estampar en su cara sonriente la bofetada que llevaba tanto tiempo mereciendo. Mis dedos se tensaron, mi brazo se movió con una velocidad que no sabía que poseía. Pero en el último segundo, Marco, el cobarde de siempre, dio un paso atrás, apartándose de mi camino con una agilidad sorprendente. Mi mano siguió su trayectoria, imparable, y conectó con una mejilla que no era la suya. El sonido de la bofetada fue seco, rotundo, un eco que resonó en el silencio absoluto de la sala con más fuerza que el cristal roto. Me quedé paralizada, con la mano suspendida en el aire, el escozor extendiéndose por mi palma. El hombre al que había golpeado no se movió. Era alto, imponente, vestido con un traje oscuro que parecía hecho a medida para un rey. Y cuando levanté la vista, me encontré con unos ojos oscuros, tan profundos y calmados que el pánico helado que me invadió fue 1000 veces peor que cualquier grito. El tiempo pareció detenerse. Todos los comensales, todos los camareros contenían la respiración, esperando la explosión inevitable. Había abofeteado a un cliente en mitad del restaurante más exclusivo de Madrid. Había abofeteado a un hombre cuya quietud era más aterradora que la furia de 1000 tormentas. Pero la explosión nunca llegó. Dante Moretti, aunque yo entonces no sabía su nombre, ni que era el verdadero dueño de aquel lugar y de media ciudad, ni siquiera parpadeó. La marca roja de mis dedos en su mejilla era la única evidencia del impacto. Lentamente, su mirada se desvió de mi rostro, pasando por encima de mi hombro hasta fijarse en Marco, que se había quedado pálido como un fantasma. La voz de Dante fue apenas un murmullo, pero cortó el aire como el filo de una navaja. «Fuera», dijo, sin inflexión alguna. Marco balbuceó algo, una excusa patética. «He dicho que salgas de mi vista. Estás despedido». No hubo discusión, no hubo más palabras. 2 hombres de aspecto severo aparecieron de la nada y escoltaron a un Marco tembloroso hacia la salida. Entonces esos ojos oscuros volvieron a posarse en mí, y no había ira en ellos, sino una curiosidad indescifrable, casi analítica, que me desarmó por completo.
El caos se reanudó a nuestro alrededor, pero en un susurro. El personal se apresuró a limpiar el desastre, a atender a los clientes de la mesa salpicada, pero nadie se atrevía a mirarnos directamente. Yo seguía allí, de pie, temblando como una hoja, esperando mi sentencia. Esperaba que me despidieran, que me gritaran, que me demandaran por el coste del vino. En cambio, Dante Moretti hizo algo que rompió todos mis esquemas. Levantó una mano, no para golpearme, sino para coger una servilleta limpia de la mesa. Con una delicadeza que parecía imposible en un hombre de su tamaño y presencia, me limpió una pequeña salpicadura de vino de la mejilla. Su pulgar rozó mi piel, un contacto fugaz que me envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Era un gesto tan íntimo, tan inesperadamente tierno en medio de aquella humillación pública que me quedé sin palabras. «Ven conmigo», dijo en voz baja. Su tono no admitía réplica. No era una pregunta, era una orden envuelta en una calma de acero. Ignorando las miradas de toda la sala, me guió suavemente por el codo hacia la salida, sacándome del epicentro de mi propia destrucción. El viaje en su coche fue surrealista. El interior olía a cuero y a algo más, una fragancia masculina sutil y cara. Era un Mercedes negro, tan silencioso que parecía deslizarse por las calles de Madrid en lugar de rodar sobre ellas. Miraba por la ventanilla cómo las luces de los edificios de lujo del barrio de Salamanca daban paso a las farolas más modestas de mi propio barrio, y la brecha entre nuestros mundos se sentía como un abismo insalvable. Me sentía sucia, fuera de lugar con mi uniforme manchado en aquel santuario de opulencia controlada. Él no dijo nada durante todo el trayecto, simplemente conducía con una economía de movimientos que resultaba hipnótica. Su presencia llenaba el habitáculo, una energía contenida que era a la vez reconfortante y aterradora. Por primera vez en toda la noche no sentía el miedo punzante que me provocaba Marco, pero este nuevo temor era diferente, más profundo. Era el miedo a lo desconocido, a un poder que no podía comprender. Pensé en Sofía, en las facturas médicas apiladas en la mesa de la cocina, y una nueva oleada de desesperación me golpeó. Este hombre era peligroso, pero acababa de eliminar al monstruo de mi vida cotidiana con 2 palabras. Cuando el coche se detuvo frente a mi portal, el motor apenas un murmullo, me preparé para salir y no volver a verlo jamás. Pero su voz me detuvo. «Elena», dijo, y el sonido de mi nombre en sus labios me hizo estremecer. «Marco no solo te acosaba, lleva meses robando al restaurante. Tenía deudas de juego con gente poco recomendable y pensaba culparte a ti del desfalco para saldarlas». Cada palabra caía con el peso de una verdad irrefutable. Él lo sabía todo. El pánico que sentí fue tan agudo que me costó respirar. Esas personas no se andan con juegos. Si te culpan a ti, no se detendrán hasta que pagues, de una forma u otra. Hizo una pausa, dejando que el peso de la amenaza se asentara. «Te ofrezco una solución. Yo me encargaré de la deuda de Marco y de la gente a la que le debe dinero. Haré que desaparezcan de tu vida para siempre. A cambio, trabajarás para mí, no en el restaurante, en privado. Necesito a alguien de confianza». Su oferta flotaba en el silencio del coche, una tabla de salvación que parecía sospechosamente una jaula dorada. Mi elección era simple y terrible: enfrentarme sola a los lobos o refugiarme en la guarida del león. Mi mente se rebeló contra la lógica de su propuesta. «No necesito su ayuda», respondí, con una voz que intentaba ser firme pero que sonó frágil y quebradiza incluso para mis propios oídos. Estaba sentada en el asiento de copiloto de un coche que valía más que todo lo que yo poseería en mi vida, y la ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. «Puedo encargarme de mis propios problemas». Dante no se movió, sus manos descansaban sobre el volante con una quietud que desmentía la tensión que llenaba el habitáculo. Su mirada permaneció fija en el parabrisas, observando la fachada desconchada de mi edificio como si pudiera ver a través de las paredes, directamente hacia mi vida de facturas impagadas y miedo constante. «Tu orgullo es admirable, Elena, pero no te protegerá de la gente a la que Marco le debe dinero. No les importa tu inocencia, solo ven un activo, una forma de presionar. No te estoy ofreciendo caridad, te estoy ofreciendo una opción que no sea acabar herida o algo peor». El modo en que pronunció «algo peor» no dejó lugar a dudas. No era una amenaza, era una simple y aterradora declaración de hechos.
Se giró por primera vez para mirarme directamente, y la intensidad de sus ojos oscuros me robó el aliento. No había lástima en ellos, sino una especie de reconocimiento, como si viera la lucha en mi interior y la respetara. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta. Era negra, de un cartón grueso y elegante, con solo un número de teléfono grabado en relieve, sin nombre ni dirección. «Esta es mi oferta», dijo, extendiéndomela. Mis dedos temblaron al cogerla. El contacto con los suyos fue breve pero eléctrico. «Cuando decidas que tu seguridad y la de tu hermana valen más que tu orgullo, llámame, pero no esperes demasiado. La paciencia de esa gente tiene un límite y el mío también». Con eso, el trato quedó sellado en el aire. Salí del coche sin decir una palabra más, sintiendo su mirada en mi espalda mientras subía las escaleras hacia mi apartamento. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido que sonó a definitivo, y me apoyé contra ella con la tarjeta fría en mi mano. El silencio de mi pequeño piso, que antes era mi refugio, de repente se sentía frágil, vulnerable y lleno de amenazas invisibles. La realidad no tardó en golpear con la sutileza de un martillo pilón. A la mañana siguiente, una llamada del casero me recordó que llevaba 2 meses de retraso en el alquiler y que su paciencia se había agotado. Poco después, mi móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Era una foto de la puerta de mi edificio, con la hora impresa en la esquina. No había texto, no lo necesitaba. El mensaje era claro: sabemos dónde vives. El pánico empezó a trepar por mi garganta, frío y asfixiante. Intenté llamar a la agencia de trabajo temporal, pero la recepcionista, que siempre había sido amable conmigo, fue repentinamente fría y evasiva. «Lo siento, Elena, no hay nada para ti. Parece que tu antiguo jefe no ha dado las mejores referencias». La humillación se sumó al miedo, creando un cóctel tóxico que me paralizaba. La gota que colmó el vaso llegó por la tarde. 2 hombres, vestidos con chándales grises y con el rostro impasible de quien está acostumbrado a la violencia, llamaron a mi puerta. No entraron, solo se quedaron en el umbral, bloqueando la salida. «Buscamos a Marco», dijo uno, pero sus ojos me recorrieron de arriba a abajo. «Tiene algo que nos pertenece, y nos han dicho que tú podrías saber dónde encontrarlo o cómo pagar su deuda». El mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba a mi alrededor. Cada puerta que intentaba abrir se cerraba en mis narices. En las entrevistas de trabajo sentía las miradas de reojo, los susurros. La historia de la camarera que había bofeteado a un cliente en Aeterna parecía haberse extendido como una plaga. Marco se había encargado de envenenar mi reputación, pintándome como una empleada inestable y violenta. Me sentía marcada, una paria en mi propia ciudad. Pero la peor parte era volver a casa cada noche y ver la preocupación en los ojos de Sofía. Ella sabía que algo iba mal, por mucho que yo intentara sonreír y fingir que todo estaba bajo control. «¿Estás bien, Elena? Pareces muy cansada», me preguntó una noche, mientras yo removía sin ganas la cena en el plato. Su inocencia, su confianza en que yo podría solucionar cualquier cosa, era un puñal en mi corazón. La culpa me carcomía. Mi acto de rebeldía, mi momento de furia justiciera, no solo me había costado mi trabajo, ahora amenazaba con arrastrar a la única persona que me importaba en el mundo a mi infierno personal. La desesperación era un pozo oscuro y profundo, y sentía que me ahogaba sin remedio. Fue en el punto más bajo de mi desesperación cuando el mundo de Dante Moretti volvió a cruzarse en mi camino. Estaba sentada en un banco del parque, intentando que el sol de la tarde me calentara el frío que sentía en los huesos, cuando un hombre de mediana edad, con un traje discreto y una expresión serena, se sentó a mi lado. Era Leo, su mano derecha, aunque yo no lo sabía entonces. No dijo nada durante 1 minuto, simplemente observó a los niños jugar. Luego, sin mirarme, habló con una voz tranquila. «El señor Moretti me ha pedido que le entregue esto». Colocó una carpeta de cartón sobre el banco entre nosotros. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotografías. Eran los 2 hombres que habían venido a mi puerta, entrando en un almacén abandonado.
Había informes detallados sobre sus conexiones con una banda rival, sus antecedentes penales. Y lo peor de todo, una transcripción de una llamada telefónica entre Marco y el líder de esa banda, donde Marco me señalaba a mí como la responsable del desfalco en el restaurante, ofreciéndome como pago. Él ha estado al tanto de todo, Elena, continuó Leo. Te ha estado protegiendo desde la distancia, pero sus hombres no pueden estar en todas partes. La próxima vez puede que no lleguen a tiempo. La revelación me golpeó con la fuerza de una ola. Dante no solo me había hecho una oferta, me había estado vigilando, protegiendo en la sombra sin que yo lo supiera. Los hombres que había enviado no eran para intimidarme, sino para interceptar a los que venían a por mí. La rabia silenciosa que había percibido en él aquella noche en el restaurante no era por la bofetada, sino por lo que Marco me estaba haciendo. Leo pareció leerme el pensamiento. Hay un código en nuestro mundo, por extraño que parezca, dijo. Su tono era el de un profesor explicando una lección compleja. Y una de las reglas más importantes del señor Moretti es que los hombres no usan su poder para aplastar a las mujeres o a los niños. Marco no solo le robó dinero, cruzó una línea que no debía. Lo que te ofrecía no era un trabajo, Elena, era una forma de ponerte bajo su protección, el único lugar donde esa gente no se atrevería a tocarte. De repente, la jaula dorada que tanto temía empezó a parecerse más a un santuario. La oferta seguía siendo aterradora, pero sus motivaciones se volvieron más claras. No era un capricho, era la aplicación de su propio y retorcido sentido de la justicia. Sostuve la carpeta en mi regazo, el peso de las pruebas era abrumador. Toda mi resistencia, todo mi orgullo, se desvaneció frente a la cruda realidad de esas fotografías y transcripciones. Podía seguir luchando sola, aferrándome a los restos de mi independencia mientras ponía en peligro a mi hermana, o podía aceptar la ayuda de un hombre cuya moralidad era tan oscura como protectora. Era un pacto con el diablo, pero el infierno ya había llamado a mi puerta y amenazaba con consumirlo todo. Recordé la calma en los ojos de Dante, la inesperada delicadeza con la que me había limpiado la mejilla. No era la mirada de un monstruo como Marco. Era algo mucho más complejo, más peligroso, pero también extrañamente honorable. ¿Quería entrar en una jaula por otra? Quizás. Pero una jaula estaba diseñada para humillarme y destruirme lentamente, mientras que la otra, por aterradora que fuera, me ofrecía seguridad y una forma de justicia que el mundo real nunca me daría. La elección ya no parecía una elección en absoluto. Era una cuestión de supervivencia, y por primera vez admití ante mí misma que no podía sobrevivir a esto sola. Mi orgullo no mantendría a Sofía a salvo. El poder de Dante Moretti sí podría. Saqué la elegante tarjeta negra de mi bolsillo. El número grabado parecía brillar bajo la luz del atardecer. Mis dedos marcaron los dígitos con una lentitud deliberada, cada pulsación un paso más hacia un mundo del que no podría regresar. Él contestó al primer tono. Su voz era un murmullo profundo y tranquilo en el otro lado de la línea, sin sorpresas, como si hubiera estado esperando mi llamada desde el momento en que nos separamos. Dante Moretti, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Tomé aire, intentando que mi voz no temblara. Soy Elena, susurré. Acepto. Hubo una pausa, un silencio que se extendió durante un latido, 2. No sentí triunfo en su silencio, sino una especie de gravedad, como si entendiera perfectamente el peso de la palabra que acababa de pronunciar. Bien, respondió finalmente, su tono práctico y directo. Prepara una maleta pequeña para ti y para tu hermana, solo lo esencial. Leo pasará a recogeros en 1 hora. No te preocupes por nada más. A partir de ahora, yo me encargo. La llamada terminó. No hubo más explicaciones, ni palabras de consuelo. Solo una orden clara que marcaba el final de mi antigua vida y el comienzo de algo completamente desconocido. La hora siguiente fue un torbellino de movimientos mecánicos. Le expliqué a Sofía que nos mudábamos a un sitio mejor, una mentira a medias que ella aceptó con la confianza ciega que depositaba en mí. Mientras metía en una bolsa nuestras pocas posesiones valiosas, fotos de nuestros padres, sus libros favoritos, mi única joya, un pequeño colgante que me regaló mi abuela, miré alrededor de nuestro pequeño apartamento. Cada rincón guardaba un recuerdo de nuestra lucha, de nuestra supervivencia. Era un lugar de angustia, pero era nuestro. Abandonarlo se sentía como una traición, como rendirme.
Cuando el timbre sonó exactamente 1 hora después, mi corazón dio un vuelco. Leo estaba en la puerta, su rostro impasible como siempre. Nos condujo en silencio hasta el mismo Mercedes negro impecable. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventanilla trasera cómo la fachada de mi edificio, mi barrio, mi vida entera, se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en la noche. No sabía a dónde íbamos, no sabía si estaba siendo rescatada o secuestrada. Solo sabía que acababa de aceptar un trato imposible y que mi destino ya no me pertenecía. Estaba, para bien o para mal, en manos de Dante Moretti. El apartamento era una jaula de oro, suspendida sobre el skyline de Madrid. Estaba en el mismo edificio que el ático de Dante, varios pisos por debajo, pero la distancia se sentía infinita. Era espacioso, moderno, con muebles de diseño que parecían no haber sido tocados nunca. Todo era impecablemente blanco y gris, un lienzo estéril que contrastaba violentamente con el caos colorido de nuestro antiguo piso. Sofía estaba maravillada, explorando cada rincón con una alegría que me partía el corazón. Para ella, esto era un palacio, una recompensa. Para mí, era un recordatorio constante de mi nueva y extraña servidumbre. Leo nos había explicado las reglas con su habitual calma profesional. No podíamos salir sin un escolta, todas las entregas serían revisadas, y teníamos un horario estricto para usar las zonas comunes del edificio. Era por nuestra seguridad, dijo. Pero la palabra seguridad sonaba sospechosamente parecida a la palabra prisión. Cada noche me asomaba a la ventana panorámica, viendo las luces de la ciudad que antes era mi hogar y me sentía más sola y atrapada que nunca. Había cambiado el miedo a los acreedores por el miedo a lo desconocido, y no estaba segura de cuál era peor. La libertad tenía un precio, y yo lo había pagado con mi propia autonomía. Mi primer acto de rebelión fue tan pequeño que resultó patético. Después de una semana de comida gourmet entregada en nuestra puerta, solo quería sentir algo normal, como el peso de una bolsa de la compra en mis manos o el olor a pan recién hecho de una panadería. Le dije a Sofía que bajaría a la tienda de la esquina. No llegué ni al ascensor. Uno de los hombres de Dante, un gigante silencioso llamado Nico, se interpuso en mi camino con la sutileza de un muro de hormigón. «El señor Moretti prefiere que hagamos la compra por usted, señorita», dijo. Su voz era un retumbo grave. La furia me subió por la garganta, caliente y amarga. «No soy una prisionera», espeté, mi voz temblando de indignación. La discusión atrajo a Dante, que apareció en el pasillo como una sombra. Su mirada no era de ira, sino de una paciencia casi insultante. «No eres una prisionera, Elena, eres un activo, y en mi mundo los activos se protegen. La gente a la que Marco debía dinero no ha desaparecido, simplemente está esperando una oportunidad. ¿Vale tu orgullo el riesgo de que te encuentren?» Sus palabras eran frías, lógicas, y me desarmaron por completo. Me sentí como una niña caprichosa, y odié esa sensación más que a nada. La tensión entre nosotros era una cuerda tirante, siempre a punto de romperse. Chocábamos constantemente por detalles absurdos, la música que ponía, mi insistencia en limpiar nuestro propio apartamento a pesar de que había personal para ello, mi negativa a aceptar los regalos caros que aparecían en nuestra puerta. Cada gesto suyo de generosidad se sentía como una cadena más, y yo me resistía con todas mis fuerzas. Pero entonces, Sofía tuvo una crisis respiratoria una noche. El pánico me paralizó. No sabía a qué hospital llamar, cómo explicar nuestra situación. Antes de que pudiera entrar en pánico por completo, Dante estaba en nuestra puerta, alertado por algún sistema de vigilancia que yo desconocía. No dijo nada, simplemente cogió a Sofía en brazos con una delicadeza que me dejó sin aliento, y en menos de media hora, el mejor neumólogo de España estaba en nuestro salón, examinándola con un equipo portátil que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Dante se quedó en un rincón, observando en silencio. Su presencia era una roca sólida en mi mar de miedo. No mencionó el coste, ni la logística imposible. Simplemente lo hizo. Esa noche, mientras velaba el sueño de Sofía, me di cuenta de que su poder, el mismo que tanto me aterraba, también podía ser un bálsamo milagroso. La primera señal de que el peligro se estaba acercando no fue un estruendo, sino un susurro. Estaba en la cocina del ático de Dante, preparándole un café como parte de mis nuevas y ambiguas funciones.
Él estaba en una llamada en su despacho, la puerta de cristal entreabierta. Hablaba en voz baja con Leo, pero su tono era gélido. «Los valencianos han estado haciendo preguntas», dijo Dante, su voz desprovista de emoción. «Quieren saber quién es la chica que vive en el piso de invitados. Creen que es una debilidad». Hubo una pausa. «Asegúrate de que entiendan que se equivocan. Recuérdales lo que le pasó al último que se interesó por mis asuntos personales». La taza de café tembló en mis manos y un poco de líquido oscuro se derramó sobre el mármol blanco. Yo no era solo Elena Martínez. Para el mundo exterior, para sus enemigos, yo era la chica del jefe, un objetivo, una palanca para usar en su contra. La protección que me ofrecía tenía un reverso oscuro. Me había convertido en un punto en un mapa, una pieza en un juego mortal del que no entendía las reglas. El frío que sentí no tenía nada que ver con el aire acondicionado del lujoso apartamento. Era el frío del miedo puro, reconociendo que había saltado de la sartén para caer directamente en el fuego. Decidí enfrentarlo, no con acusaciones, sino con una pregunta directa, un intento de entender al hombre que controlaba cada aspecto de mi vida. Lo encontré en su balcón, contemplando la ciudad dormida bajo un manto de luces. La brisa nocturna agitaba su pelo oscuro. «¿Alguna vez te arrepientes?», pregunté, mi voz sonando pequeña en la inmensidad de la noche. Se giró lentamente, su rostro medio en sombras. No fingió no entender. Sus ojos oscuros parecieron mirar a través de mí, hacia un recuerdo lejano y doloroso. «El arrepentimiento es un lujo para quienes tienen opciones, Elena», respondió. Su voz era un murmullo ronco. «Yo tomé mis decisiones hace mucho tiempo. Ahora solo gestiono las consecuencias». Se acercó un paso. El espacio entre nosotros se cargó de una electricidad palpable. La única cosa de la que me arrepentiría sería no proteger a la gente que está a mi cargo. Es la única regla que no puedo romper. Nunca más. La forma en que dijo «nunca más» estaba cargada de un dolor tan profundo, tan antiguo, que por un instante olvidé mi propio miedo. Vi un atisbo del hombre detrás del monstruo, un hombre marcado por un fracaso que lo había definido, y esa vulnerabilidad era de alguna manera más aterradora que toda su fuerza. La amenaza dejó de ser un susurro abstracto y se materializó en mi bolsillo. Estaba con Sofía en el pequeño jardín privado de la azotea, un oasis de verdor en medio del hormigón, el único lugar seguro al que se nos permitía ir solas. Mi móvil vibró. Era un número oculto. Abrí el mensaje y mi sangre se heló. Era una fotografía, tomada desde un edificio cercano con un teleobjetivo. Estábamos nosotras dos, Sofía riendo, mientras me ponía una flor en el pelo. La imagen era nítida, demasiado íntima. Debajo, solo 2 palabras: «preciosa flor». Mi primer instinto fue agarrar a Sofía y correr, pero ¿hacia dónde? Estábamos en la cima de una fortaleza, supuestamente inexpugnable. Alguien nos estaba observando. Alguien había burlado la seguridad de Dante. El jardín de repente se sintió expuesto, el cielo abierto una amenaza. Miré a mi alrededor, a las ventanas de los rascacielos circundantes, sintiendo miles de ojos invisibles sobre nosotras. La protección de Dante no era un escudo, era una diana, y nosotros estábamos justo en el centro. El mensaje no era solo una advertencia para él, era para mí, un recordatorio macabro de que por mucho que corriera, su mundo siempre me encontraría. Irrumpí en su despacho sin llamar, con el teléfono en la mano como si fuera un arma. Estaba en medio de una reunión con 3 hombres de aspecto severos, pero no me importó. Puse el teléfono sobre su escritorio de caoba, la foto brillando en la pantalla. «¿Qué es esto, Dante?», exigí. Mi voz temblaba de una mezcla de miedo y rabia. «Me prometiste seguridad, me dijiste que aquí estaríamos a salvo». Los 3 hombres se tensaron, pero Dante levantó una mano y se quedaron inmóviles. Sus ojos se clavaron en la pantalla y su rostro se transformó. La calma controlada desapareció, reemplazada por una quietud letal, la de un depredador que ha localizado a su presa. No me miró a mí, sino a la foto, como si pudiera incinerar al fotógrafo con la pura intensidad de su furia. «Fuera», les dijo a sus hombres, sin apartar la vista de la pantalla. Salieron en silencio, cerrando la puerta tras ellos.
Entonces, levantó la vista hacia mí. No había disculpas en sus ojos, solo una promesa oscura y terrible. «Esto no es una brecha en tu seguridad, Elena», dijo. Su voz era peligrosamente baja. «Es una declaración de guerra, y acaban de cometer su último error». Los días siguientes el edificio se convirtió en una fortaleza militar. Hombres silenciosos con auriculares discretos patrullaban los pasillos. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dante apenas dormía. Pasaba horas encerrado en su despacho, en llamadas telefónicas que eran poco más que gruñidos y órdenes cortantes. Yo intentaba mantener una apariencia de normalidad para Sofía, pero el miedo era un nudo constante en mi estómago. Una tarde, Leo vino a nuestro apartamento. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una sombra de preocupación. «Ha habido un incidente», dijo, dirigiéndose a Dante, que estaba de pie junto a la ventana, observando la calle. «Han atacado uno de nuestros almacenes en el puerto. No se han llevado nada, solo han dejado un mensaje». Hizo una pausa, y su mirada se desvió hacia mí por un instante. «Han pintado tu nombre en la pared principal, con pintura roja, y debajo han dejado una docena de botellas de Vega Sicilia rotas en el suelo». El simbolismo era brutal y directo. Era un mensaje personal, una burla cruel del incidente que me había llevado a su mundo. Ya no se escondían, estaban jugando conmigo, usando mi pasado como un arma para provocar a Dante. El golpe final a mi frágil sensación de seguridad llegó en una caja de cartón. La entregó un mensajero que fue revisado 3 veces antes de que le permitieran subir. Estaba dirigida a mí. Dante insistió en abrirla él mismo en su despacho. Con un cúter cortó la cinta con una precisión metódica. Dentro, entre capas de papel de seda, había un solo objeto. Mi corazón se detuvo. Era el pequeño colgante de plata que me había regalado mi abuela, el que siempre llevaba puesto. Me lo había quitado la noche anterior para ducharme y lo había dejado en el joyero de mi mesilla de noche. No había forma de que hubieran entrado en mi habitación. No había señales de nada forzado. Pero allí estaba, en esa caja, frío y acusador. El mensaje era inequívoco, devastador en su simplicidad. Podemos llegar a ti, podemos tocar tus cosas, podemos entrar en tu habitación mientras duermes. No estás a salvo en ninguna parte. Miré el colgante en la mano de Dante, y luego lo miré a él, y por primera vez vi algo en sus ojos que no era furia ni control. Era el fantasma del miedo, el miedo a fallar, el miedo a que su pasado, su promesa rota, se repitiera de nuevo conmigo. Aquella noche el ático dejó de ser una jaula de oro para convertirse en el epicentro de una tormenta silenciosa. Dante no gritó, no rompió nada. Su furia era algo mucho más aterrador, una quietud helada que parecía absorber todo el calor y el sonido de la habitación. Cogió mi colgante de plata, lo cerró en su puño y sus nudillos se pusieron blancos. Durante horas dio órdenes por teléfono en un italiano gutural y cortante que yo no entendía, pero cuyo significado era inequívoco. Era el lenguaje de la retribución. La seguridad se triplicó. Sombras con trajes se movían por los pasillos con una eficiencia fantasmal. Me sentía observada a cada segundo, no por mis captores, sino por mis guardianes. Era sofocante, pero por primera vez el miedo exterior era mayor que mi claustrofobia. Dante no me dijo que todo iría bien, no me ofreció palabras vacías, simplemente se sentó en el sofá frente a mí, en mitad de la noche, y mantuvo la vigilia mientras yo fingía dormir, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. No era consuelo lo que ofrecía, era una promesa silenciosa y letal, y en sus ojos vi por primera vez la grieta en su armadura, el terror a que su mundo me devorara. La calma tensa se rompió 2 días después, en el lugar donde todo había empezado. Dante insistió en que le acompañara a Eterna. Quería mostrarme personalmente las nuevas medidas de seguridad, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero que solo consiguió ponerme los nervios de punta. El restaurante estaba cerrado al público, vacío y silencioso, un esqueleto de su antigua gloria. Mientras me explicaba el funcionamiento de las cámaras ocultas y los sensores de presión, un sonido ensordecedor hizo que el mundo se detuviera. El cristal de los ventanales que daban a la calle estalló hacia adentro, una lluvia de diamantes mortales que barrió la sala. Hombres enmascarados y armados con bates y cuchillos irrumpieron como una plaga, destrozando las mesas, rompiendo botellas de vino caro, gritando mi nombre. No era un robo, era una profanación, un acto de terrorismo personal diseñado para demostrar que ningún lugar era sagrado, que podían tocar el corazón de su imperio cuando quisieran. El caos fue instantáneo, un torbellino de violencia y gritos que me paralizó por completo, anclándome al suelo de mármol que una vez había fregado de rodillas.
Antes de que pudiera procesar el horror, Dante se movió, su cuerpo se interpuso entre los atacantes y yo con una velocidad inhumana, convirtiéndose en un escudo de carne y hueso. Me empujó hacia abajo detrás de la barra de roble macizo, cubriéndome con su propio cuerpo, mientras los trozos de cristal y madera volaban sobre nosotros. El olor a pólvora se mezcló con el del vino derramado. Pude sentir los latidos de su corazón contra mi espalda, un ritmo constante y furioso en medio del pandemonium. Uno de los hombres saltó por encima de la barra, con un cuchillo brillando en su mano. Dante no dudó. Se levantó en un movimiento fluido, interceptó el brazo del atacante, y lo que ocurrió a continuación fue una coreografía brutal y eficiente que me dejó sin aliento. Un crujido seco, un grito ahogado, y el hombre cayó al suelo, inerte. Dante se giró de nuevo hacia mí. Sus ojos oscuros no reflejaban pánico, sino una concentración absoluta, la de un depredador en su elemento. En ese instante comprendí que el monstruo que tanto temía era también el único ángel guardián que tenía. La violencia fue tan rápida como había empezado. En menos de un minuto, los hombres de Dante, que habían estado apostados discretamente, neutralizaron la amenaza. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido, roto solo por los gemidos de los heridos y el crujido del cristal bajo las botas. Dante me levantó con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la escena. Me llevó a su antigua oficina, la misma que había pertenecido a Marco, y cerró la puerta. La adrenalina empezó a desvanecerse, dejando paso a un temblor incontrolable que me sacudía de pies a cabeza. Él ignoró todo lo demás, el caos al otro lado de la puerta, los informes que sus hombres intentaban darle. Sus manos recorrieron mis brazos, mi rostro, buscando heridas con una urgencia casi desesperada. «¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?», repetía, su voz ronca por la tensión. Fue entonces cuando vi la sangre que manaba de un corte profundo en su antebrazo, una herida que ni siquiera parecía haber notado. El muro entre nosotros, construido con miedo, poder y desconfianza, se desmoronó por completo en ese pequeño despacho polvoriento. Éramos solo 2 personas, unidos por la misma amenaza mortal. «¿Por qué?», susurré, mientras usaba una servilleta limpia para presionar su herida, mis dedos temblorosos contra su piel. «¿Por qué arriesgar tanto por mí?». Esperaba una respuesta evasiva, una justificación pragmática sobre proteger sus activos. En cambio, su mirada se perdió en un punto lejano, en un recuerdo que dolía con solo evocarlo. «Tenía una hermana», dijo, su voz apenas un murmullo. «Se llamaba Chiara, era terca y valiente, se enamoró del hombre equivocado, alguien de un clan rival. Pensé que podía controlarlo, que mi poder la mantenía a salvo. Me equivoqué». Hizo una pausa, y el peso de esa simple frase pareció aplastarlo. La usaron para llegar a mí. La secuestraron para forzar una tregua que nunca tuvieron intención de cumplir. Llegué demasiado tarde. No necesitó dar más detalles. El dolor en sus ojos contaba el resto de la historia, la de un hombre que había construido un imperio sobre las cenizas de su mayor fracaso. Su código moral no era una filosofía abstracta, era un monumento a la hermana que no pudo proteger, una promesa grabada a fuego en su alma. Y yo, sin saberlo, me había convertido en la reencarnación de esa promesa. De vuelta en el ático, el aire entre nosotros había cambiado irreversiblemente. La tensión ya no era de miedo o desafío, sino de algo mucho más profundo y complejo. Mientras él se sentaba en el borde de la cama, yo busqué el botiquín de primeros auxilios. Limpié la herida de su brazo con un cuidado infinito, mis movimientos lentos y deliberados en el silencio de la habitación. Él no apartó la mirada, sus ojos oscuros seguían cada uno de mis gestos. Cuando mis dedos rozaron su piel para aplicar el desinfectante, una corriente eléctrica recorrió mi brazo y vi cómo se le tensaba la mandíbula. El mundo exterior, con sus amenazas y sus guerras de bandas, se desvaneció por completo. Solo existía esa pequeña distancia entre nosotros, cargada de palabras no dichas y de una atracción que se había vuelto tan innegable como peligrosa. Terminé de vendarle el brazo y por un instante mi mano se quedó sobre la suya. Ninguno de los dos se movió.
En ese contacto silencioso se selló un pacto que iba más allá de la protección. Era un reconocimiento mutuo, el de dos almas heridas que habían encontrado un ancla inesperada en medio de la tormenta más violenta de sus vidas. La calma no duró. A la mañana siguiente, Leo llegó con el rostro más sombrío que le había visto nunca. Los valencianos habían respondido al fallido ataque en Aeterna, pero no con más violencia directa. Su estrategia era más sutil y mucho más cruel. Han roto la voz, explicó Leo, dirigiéndose a Dante pero sin dejar de mirarme a mí con una mezcla de lástima y preocupación. Han puesto precio a tu cabeza, Helena, una cifra astronómica, no para matarte, sino para entregarte a ellas con vida. El aire se me escapó de los pulmones. Ya no era un peón en su juego, era el tablero entero. No es solo eso, continuó Leo, su voz grave. El mensaje que están enviando a tus otros socios y rivales es claro. Dante Moretti no puede proteger ni a una sola chica. Su presencia aquí se ha convertido en una fuente de inestabilidad. Están intentando aislarte, forzándote a elegir entre tu organización y ella. La elección era brutal. Podía mantenerme a su lado, convirtiéndome en el catalizador que podría destruir su imperio, o podía alejarme y enfrentarme sola a un mundo lleno de cazadores de recompensas. La jaula de oro se había convertido en un campo de minas. Esa noche Dante entró en mi habitación. No había rastro de la vulnerabilidad de la noche anterior. Su rostro era una máscara de control impenetrable, la del líder que debe tomar una decisión imposible. Llevaba en la mano una carpeta. Dentro había un pasaporte con un nuevo nombre, billetes de avión a un destino remoto y los detalles de una cuenta bancaria con suficiente dinero para que Sofía y yo viviéramos el resto de nuestras vidas sin preocupaciones. «Es la única opción lógica, Helena», dijo, su voz desprovista de emoción, aunque sus ojos contaban una historia diferente. «Te mantendré vigilada desde la distancia. Estarás a salvo». Estaba ofreciéndome una salida, una vida, a costa de la suya. Pero mientras miraba los papeles, la imagen de su rostro cuando me hablaba de Chiara volvió a mi mente. Huir no me salvaría, solo le dejaría con otro fantasma al que llorar. Dejé la carpeta sobre la cama. Me acerqué a él hasta que nuestros pechos casi se tocaron y levanté la barbilla, obligándolo a mirarme. «No soy Chiara», dije, mi voz firme sin un ápice de duda. «No voy a ser tu arrepentimiento. Nos metimos en esto juntos y vamos a salir de esto juntos, o no saldremos». Su máscara se resquebrajó y en sus ojos vi nacer una tormenta. Ya no había vuelta atrás. La guerra no era por su imperio, era por nosotros. Mi negativa a huir nos había unido en un pacto silencioso y febril. Durante los días siguientes, el ático se convirtió en un cuartel general, y yo, para mi sorpresa, en parte de su consejo de guerra. Dante me incluía en las reuniones, escuchaba mis observaciones sobre la posible psicología de Marco, sobre cómo pensaría un cobarde acorralado. Por primera vez, no me sentía como un activo protegido, sino como una compañera. Pero esa frágil sensación de unidad se hizo añicos con una llamada en mitad de la noche. Dante contestó, y su rostro, que había empezado a mostrar atisbos de calidez en mi presencia, se convirtió en una máscara de granito. No dijo nada, solo escuchó, pero vi cómo su mano libre se cerraba en un puño tan apretado que los nudillos se volvieron blancos como el hueso. Cuando colgó, el silencio en la habitación fue más ensordecedor que cualquier grito. «Era Leo», dijo. Su voz era un trozo de hielo. «Le han tendido una emboscada cuando salía de ver a su madre. Está grave». La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. El primer soldado había caído, y su sangre manchaba mis manos. La clínica era un lugar anónimo, escondido en un barrio residencial, un hospital fantasma para gente que no podía permitirse tener registros oficiales. Leo estaba en una habitación privada, conectado a un laberinto de tubos y monitores. Su rostro, siempre tan sereno y controlado, estaba hinchado y amoratado. Dante se sentó en una silla junto a la cama y no se movió durante horas, su mirada fija en el rostro inconsciente de su amigo, de su hermano. Yo me quedé en el umbral, incapaz de entrar, incapaz de irme.
Cada pitido del monitor era un martillo golpeando la palabra culpa en mi cerebro. Esto era por mí. Los valencianos no habrían ido a por Leo, un objetivo tan personal y difícil, si no fuera para enviarle a Dante el mensaje más cruel posible: podemos tocar a tu familia. Y yo era la razón por la que habían decidido escalar la guerra a ese nivel. La protección que Dante me ofrecía se había convertido en un veneno que estaba infectando y destruyendo a la única gente que le importaba. El peso de esa responsabilidad era una losa que amenazaba con aplastarme, haciendo de sentir como la debilidad que todos decían que era. Fue en la quietud estéril de esa sala de espera, mientras Dante seguía su vigilia silenciosa, cuando la verdad completa se reveló. No fue una acusación, sino una confesión susurrada, arrancada de las profundidades de su propia culpa. No fue al azar, murmuró, sin apartar la vista de Leo. Sabían exactamente su ruta, su horario. Alguien de dentro nos ha vendido. Hizo una pausa y el aire se volvió pesado, cargado de un veneno antiguo. No alguien de ahora, alguien de hace años, un cabo suelto, un hombre al que perdoné la vida a cambio de lealtad. Levantó la vista hacia mí por primera vez, y sus ojos eran un abismo de arrepentimiento y furia autodirigida. Fue un error de juicio, mi error. Confié en quien no debía, y Leo está pagando el precio. La revelación me heló la sangre. El infalible Dante Moretti, el hombre cuyo control y previsión eran legendarios, había cometido un error que no solo ponía en peligro su imperio, sino que había dejado a su mejor amigo al borde de la muerte. La armadura de invencibilidad que lo rodeaba se había agrietado, revelando al hombre falible que había debajo. La grieta en su armadura se convirtió en un abismo entre nosotros. La rabia y el dolor lo consumieron, y el hombre que me había mostrado una ternura inesperada desapareció, reemplazado por el frío y despiadado jefe de la mafia. Sus órdenes se volvieron brutales, su búsqueda de venganza indiscriminada. Hablaba de arrasar barrios enteros, de hacer pagar a familias que no tenían nada que ver con el conflicto. Les enseñaré lo que significa tocar lo mío, gruñó durante una llamada, y su voz estaba despojada de cualquier rastro de su código moral. No pude soportarlo más. Lo confronté en su despacho, el olor a whisky y a furia llenando el aire. ¿Y qué hay de tu código?, le espeté. ¿Qué pasa con no hacer daño a inocentes? Te estás convirtiendo en ellos. Se giró hacia mí, y sus ojos eran los de un extraño, fríos y letales. Tú no entiendes nada de este mundo, Elena. La piedad es un lujo que nos ha llevado a esto. No volveré a cometer ese error. Sus palabras fueron un muro de hielo, empujándome, excluyéndome. En su dolor me había convertido en una extraña, un recordatorio de la vulnerabilidad que ahora despreciaba. La confirmación final de que yo era el problema llegó en la forma de una mujer elegante y de ojos tan oscuros como los de su hijo. Isabela Moretti apareció en el ático sin previo aviso, moviéndose por el espacio como si fuera su dueña, lo cual, en cierto modo, era. No me dirigió la palabra al principio, simplemente me observó con una evaluación fría y analítica que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Finalmente, mientras yo preparaba un té que sabía que no tocaría, habló. Su voz era suave como el terciopelo, pero con un filo de acero. Mi hijo ha construido este imperio sobre un principio: controlar todas las variables. Tú, querida, eres una variable que no puede controlar, y le estás destruyendo. Se acercó, su perfume caro envolviéndome. Leo está en esa cama por ti. La guerra en nuestras calles es por ti. Dante está perdiendo la cabeza, su honor, por ti. Eres la herida por la que se está desangrando. Si de verdad sientes por él la mitad de lo que creo que sientes, te cauterizarás a ti misma. Desaparece. No era una sugerencia, era una orden de la única persona en el mundo a la que Dante respetaría por encima de mí. Las palabras de Isabela fueron el golpe de gracia a mi ya destrozada determinación. Tenía razón. Cada desastre, cada gota de sangre, cada paso que Dante daba hacia la oscuridad tenía su origen en mí. Mi acto de desafío en aquel restaurante no había sido el comienzo de mi liberación, sino el detonante de su destrucción. Protegerlo ya no significaba quedarme a su lado para luchar, significaba liberarlo de la carga que yo representaba.
Esa noche, mientras él estaba en la clínica velando a Leo, tomé la decisión más difícil de mi vida. Fui a su caja fuerte, cuya combinación me había dado en un acto de confianza que ahora se sentía como una cruel ironía, y saqué la carpeta con mi nueva identidad. Metí algo de ropa en una mochila junto con los ahorros que había conseguido guardar. Dejé una nota sobre la almohada de su cama, la letra temblorosa por las lágrimas que no me permitía derramar. Solo 3 frases. Gracias por todo. Tenías razón. Esta es la única solución. Te libero de tu promesa. Cada palabra era una puñalada en mi propio corazón, pero era un dolor necesario para salvarlo a él. Salí del edificio en la oscuridad de la madrugada, un fantasma deslizándose por los pasillos que se habían convertido en mi jaula y mi santuario. Nico, el guardia de la puerta, me vio y, por un instante, vi la duda en sus ojos, pero una orden de Isabella Moretti superaba cualquier otra. Me dejó pasar sin una palabra. Un taxi me llevó a la estación de autobuses, un lugar anónimo lleno de gente que huía de algo. Mientras compraba un billete a un destino cualquiera en el sur, un lugar donde esperaba desaparecer, sentí un vacío tan profundo que amenazaba con tragarme. Había escapado de la jaula de oro solo para encontrarme en un desierto infinito, con mi nombre todavía susurrado por los lobos. Estaba sola, casada y con el corazón roto. Y Dante lo imaginé volviendo al ático vacío, encontrando mi nota, y su dolor se convirtió en el mío. Lo había dejado solo en medio de su guerra, creyendo que lo salvaba, pero sabiendo, en el fondo de mi alma, que acababa de darle a sus enemigos la victoria más grande de todas. Me habían arrancado de su lado. El colapso era total. Todo estaba perdido. Mi huida fue un acto de sacrificio que él interpretó como la traición definitiva. Dante no reaccionó a mi nota con gritos ni furia, sino con un silencio que, según me contó Nico más tarde, heló la sangre de todos sus hombres. Se quedó de pie en el ático vacío, con mi nota en la mano, y su dolor no se manifestó en llantos, sino en una calma aterradora y metódica. Su imperio, que había estado a punto de resquebrajarse por una guerra personal, se reajustó con una eficiencia letal. Su primera orden no fue buscarme a mí, sino al traidor. «Quiero al hombre que perdoné», dijo su voz, un susurro de acero por el intercomunicador, «y quiero la cabeza de los valencianos en una bandeja. Quemad su mundo hasta los cimientos». Mientras él desataba su infierno calculado sobre Madrid, yo vivía en un purgatorio anónimo en un pueblo costero de Andalucía. Cada día era una lucha por no mirar atrás, por convencerme de que mi ausencia era su salvación. Pero la soledad era una herida abierta y el fantasma de su protección una sombra que ni la luz del sol del sur podía disipar. Sabía que huir no era suficiente. Los lobos seguirían oliendo mi rastro. Mi pasividad autoimpuesta duró exactamente 3 días. No podía ser la damisa que se esconde mientras se libra una guerra en su nombre. Mi fuerza no residía en la violencia, sino en el conocimiento. Conocía a Marco, su cobardía, su vanidad, sus pequeños y sucios hábitos. Dante lo buscaría en casinos clandestinos y escondites de criminales, pero yo sabía que un hombre como Marco buscaría consuelo en lo familiar, en un lugar donde pudiera sentirse importante, aunque fuera por un instante. Recordé a una antigua compañera de Eterna, una chica joven a la que Marco siempre intentaba impresionar con historias exageradas. Con el corazón en un puño, compré un teléfono de prepago y la llamé. Al principio, el miedo casi la ahoga, pero apelé a la sororidad silenciosa que habíamos compartido bajo su tiranía. Le supliqué, no por mí, sino para detener la sangría que estaba manchando la ciudad. Finalmente cedió. Me dio el nombre de un pub irlandés de mala muerte en las afueras, el único lugar donde Marco todavía se sentía como un rey. No tenía un plan, solo una certeza. La cadena de esta guerra comenzaba con él, y yo iba a romper el primer eslabón. Mientras yo seguía el rastro de un cobarde, Dante cazaba monstruos. Su búsqueda del traidor fue una obra maestra de la intimidación y la inteligencia. No necesitó tortura física, su arma era psicológica. Localizó al hombre, a su familia, sus cuentas bancarias ocultas, cada uno de sus secretos vergonzosos. Le presentó un expediente completo de su vida y le dio a elegir:
colaborar y desaparecer con su familia bajo una nueva identidad, o ver cómo todo lo que amaba era sistemáticamente desmantelado antes de que le entregara a los valencianos como un regalo envenenado. El hombre roto cantó. Reveló el organigrama completo, sus rutas de contrabando, sus casas de seguridad y, lo más importante, la ubicación de su próximo gran encuentro, donde el líder de los valencianos, un hombre llamado Ricardo, estaría presente. Dante preparó su contraataque no como una batalla campal, sino como una ejecución quirúrgica. Cada movimiento estaba calibrado, cada hombre posicionado. La rabia por mi partida se había canalizado en una concentración tan pura y destructiva que no había margen para el error. Iba a extirpar el cáncer que me había alejado de su lado, aunque tuviera que quemar media ciudad para hacerlo. Mi propio plan era mucho más desesperado. Llegué al pub irlandés sintiéndome como un cordero entrando en el matadero. El lugar olía a cerveza rancia y a desesperación. Y allí estaba él, en un rincón oscuro, contándole mentiras a una camarera que le escuchaba con aburrimiento. Cuando me vio, su rostro pasó del blanco al verde. Me acerqué, mi voz baja y firme. «Se acabó, Marco. Vas a llamar a Ricardo, le vas a decir que tienes algo que quiere, una forma de llegar a Dante y los vas a llevar a una trampa». Se rió, una risa nerviosa y patética. ¿Y por qué haría yo eso? Antes de que pudiera responder, dos figuras emergieron de las sombras. Eran los hombres de Ricardo. Marco me había vendido de nuevo. «Parece que la trampa era para ti, preciosa», dijo el líder, su sonrisa mostrando unos dientes manchados de nicotina. «Ricardo estará encantado de verte. Tenía muchas ganas de conocer a la mujer que ha vuelto loco al gran Dante Moretti». El cañón frío de una pistola se presionó contra mis costillas. Mi intento de ser la heroína había fracasado estrepitosamente. Me había convertido, una vez más, en el cebo. Justo cuando el pánico amenazaba con paralizarme, el mundo exterior estalló en un caos orquestado. Las ventanas del pub se hicieron añicos no por balas, sino por granadas de humo que llenaron el local de una niebla densa y asfixiante. Dante no había atacado el lugar de la reunión, había atacado todos sus puntos neurálgicos a la vez, creando una distracción masiva. Y mientras sus hombres sembraban el pánico por toda la ciudad, él había venido a por mí. Apareció en la puerta, una silueta recortada contra el caos de la calle, moviéndose con una calma letal. La batalla fue breve y brutal. Pero el líder de los valencianos, Ricardo, era astuto. Mantuvo el arma pegada a mi sien, usándome como escudo humano. «Un paso más, Moretti, y tu puta muere», gritó. Dante se detuvo, sus ojos fijos en los míos, una conversación silenciosa pasando entre nosotros. Fue entonces cuando actué. Miré a Marco, que temblaba en el suelo. «Dante sabe lo del dinero que le robaste a tu propia madre para las apuestas, Marco», grité. La humillación pura en los ojos de Marco fue la chispa. En un acto de estupidez y pánico, se abalanzó sobre Ricardo, no para salvarme, sino para silenciarme. Esa fracción de segundo fue todo lo que Dante necesitó. El eco del disparo se desvaneció, dejando un silencio denso, cargado de humo y del olor a pólvora. Ricardo yacía en el suelo, sus ojos abiertos con sorpresa, y Marco sollozaba como un niño a sus pies. Dante no le dedicó ni una mirada. Cruzó la distancia que nos separaba en 2 zancadas, y sus manos ahuecaran mi rostro, sus pulgares limpiando el hollín de mis mejillas, sus ojos recorriendo cada centímetro de mi piel en busca de heridas. No había ira en su mirada, solo un alivio tan profundo y crudo que me robó el aliento. Estaba temblando, no de miedo, sino de la abrumadora certeza de que había vuelto a casa. «Te dije que no era Chiara», susurré, mi voz rota. «Te dije que no sería tu arrepentimiento». Una emoción oscura y poderosa cruzó su rostro, algo más allá del alivio, más allá del amor. Era reconocimiento. «No», respondió. Su voz era un murmullo ronco que vibró a través de mí. «Eres mi elección». En medio de la destrucción, rodeados de los escombros de su guerra y de mi desesperación, sellamos nuestro pacto. No éramos un jefe y su protegida, éramos 2 supervivientes que habían decidido que el único lugar seguro en el mundo era al lado del otro, y que lucharíamos contra cualquier infierno para defenderlo.
El silencio que siguió a la tormenta era una melodía extraña y bienvenida. El ático de Dante, que durante semanas había sido un búnker tenso, un cuartel general lleno de mapas y susurros urgentes, se transformó lentamente en un hogar. Los hombres de rostros severos seguían allí, pero su vigilancia ya no era febril, era una presencia tranquila, casi protectora. Ya no me miraban como a una variable incontrolable, sino con un respeto silencioso, el que se le reserva a la mujer que había caminado por el fuego junto a su jefe y había salido entera. Dante desmanteló el imperio de los valencianos con la precisión de un cirujano, no con la furia de un berserker. Cada movimiento era calculado, diseñado para extirpar el cáncer sin dañar el tejido sano de la ciudad. Lo veía trabajar durante horas, pero ahora, a menudo, levantaba la vista y me buscaba en la habitación, sus ojos preguntando algo que no necesitaba palabras. Una tarde, mientras revisaba unos informes, me señaló una cláusula. ¿Qué opinas de esto, Elena? No era una prueba, era una invitación. Mi opinión, por primera vez, formaba parte de la ecuación. Y en la clínica, Leo había despertado, su primera sonrisa torcida dedicada a nosotros, un faro de esperanza que anunciaba el verdadero final de la guerra. Mi nuevo papel en su mundo no se forjó en reuniones clandestinas, sino en el lugar donde todo comenzó. Un día, Dante me entregó un juego de llaves y las escrituras de Aeterna. No es un regalo, me dijo, su voz seria, es una inversión. Conozco a una buena gerente cuando la veo. Volver a pisar aquel suelo de mármol, no como una camarera asustada sino como su dueña, fue el acto de justicia más catártico que podría haber imaginado. Mi primera decisión fue recontratar a los empleados que Marco había despedido injustamente y establecer un sistema de trabajo basado en el respeto, no en el miedo. Transformé el restaurante, manteniendo su elegancia pero infundiéndole una calidez que nunca había tenido. Se convirtió en mi proyecto, mi santuario. Dante venía a veces por las noches, después del cierre, no para inspeccionar, sino para sentarse en la barra mientras yo terminaba los libros, bebiendo un whisky en silencio. Una noche, mientras observaba a los últimos clientes salir riendo, me dijo, «Has traído luz a este lugar». Y supe que no solo se refería al restaurante. Le había devuelto el alma a un lugar que solo había conocido el poder y la sombra, y en el proceso había recuperado la mía. Pero la verdadera paz no se encontraba en los balances ni en los imperios reconstruidos, sino en los momentos pequeños y robados. Se encontraba en la risa de Sofía, que ahora asistía a una escuela de arte, sus pulmones fuertes y su espíritu más brillante que nunca. Su salud ya no era una cuenta atrás desesperada, sino una promesa de futuro. Se encontraba en las noches tranquilas en el ático, donde aprendimos a navegar el silencio no como una ausencia de palabras, sino como un lenguaje propio. Una de esas noches, mientras leíamos en el sofá, Dante sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro no había un anillo de diamantes, sino mi viejo colgante de plata de la abuela, el que me habían robado. Lo había hecho limpiar y reparar, y la cadena de plata ahora estaba entrelazada con un finísimo hilo de platino, casi invisible pero increíblemente fuerte. Susurró mientras me lo abrochaba al cuello. El frío del metal contra mi piel se sintió como la promesa más cálida del mundo. No necesitaba grandes gestos, su amor estaba en esos detalles, en esa forma silenciosa de reconstruir no solo mi seguridad, sino también los pedazos rotos de mi pasado. Meses después estábamos en esa misma terraza que una vez había sido el escenario de nuestro miedo y desconfianza. Madrid se extendía a nuestros pies, un tapiz de luces que ya no parecía amenazante, sino lleno de promesas. Sofía estaba dentro, discutiendo animadamente por teléfono con una amiga sobre una exposición. Dante me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él y apoyé la cabeza en su pecho, sintiendo el ritmo constante de su corazón. El aire fresco de la noche era como un bálsamo. Había entrado en su vida con una bofetada, un acto de pura desesperación, y él me había respondido con una calma que había redefinido mi mundo. Ya no era la superviviente asustada ni el activo a proteger, era Elena, y él era Dante. Juntos habíamos construido algo real sobre las cenizas de la violencia, una familia forjada en la lealtad y una elección mutua.
Si esta historia sobre encontrar un refugio en el lugar más inesperado te ha llegado al corazón, te agradecería que le dieras a me gusta y te suscribas. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos de segundas oportunidades, demostrando que incluso después de la tormenta más oscura, siempre hay un lugar al que llamar hogar.